Hola, voy a esperar unos minutitos para que se vayan conectando. Es un dibujo que me nació hacerlo después de lo que está aconteciendo en estos días, que es este video de el cantante de un grupo de cumbia. Ustedes ya saben que a mí no me gusta eh, nombrarlos. Intento, a veces los nombro igual, más que nada y primordialmente porque soy una persona que ha denunciado y que ha sido denunciada. Y bueno, nada, no tengo ganas que me vuelvan a denunciar ni dar margen a machos o abusadores a que sigan perpetrando abuso. Así que en lo que pueda me cuido en ese sentido. Así que por eso es que no los nombro. Además de que energéticamente me parecen que son como, no sé, el mal. Bueno, hola a quienes están conectando. No sé cómo voy a llamar este vivo. Ahí estoy saludando a todos. Ahí veré qué sale después. La idea es un poco la que tengo, lo vamos a ir armando juntos, pero la idea es que, nada, tengo ganas de entrar a Facebook, así que voy a ir entrando, porque en Facebook también todavía ahí hay un lugar donde hay bastante contenido escrito y para leer interesante, por suerte. Y porque se dijeron muchas cosas, como pasó cuando murió el futbolista famoso. Hola a todos, gracias a todos por estar acá. Y bueno, se dijeron un montón de cosas, tanto en ese momento, ¿no? Cuando murió este futbolista famoso, de hecho hoy en día, ¿no? Con un reconocimiento, que ya en ese video hablé un poco, ¿no? De esto de la naturalización del abuso, de comprender que estamos en un sistema de abusos, de una cultura de la violación, y etcétera, ¿no? Como que siento que ahí pude explayar varias cosas que se relacionaban directamente con mi caso, en el sentido de que, bueno, yo también denuncié a una persona con un cierto reconocimiento cultural y, bueno, tiene sus complicaciones diferentes a cuando quizás denuncias a otra persona sin ese reconocimiento. Que igual siempre hay un impacto, solo que quizás es mayor por esta situación de reconocimiento. Pero igual a mí me ha pasado, yo también tuve la experiencia de haber vivido abusos intrafamiliares cuando era niña y por eso ese tema más tengo ganas de traer en este momento, como desde esa perspectiva. Yo tenía 4 años y 9 años en los dos momentos que sucedió, y justo este video que se hace viral de este cantante está con una niñez que debe tener entre esas edades. Y porque también está esta cosa, además de que sea una figura reconocida, también está esta cosa de lo intrafamiliar, ¿no? Porque sucede en un entorno aparentemente seguro, aparentemente donde no tendría por qué estar sucediendo esta situación. Entonces me daban ganas como de compartirles mi perspectiva, mis sentires. Otra cosa que me pasa en este momento es que cuando yo hice el video hablando de este futbolista que tuvo un montón de repercusión, yo me sentía anímicamente como mucho más fuerte, ponele, como que lo hice desde otro lugar. La verdad es que hoy me costó, ayer yo quería hacer este live, me costó mucho afrontar y decir, quiero hablar de este tema, volver a hablar de este tema una vez más, justo en el momento en el que está pasando una situación particular, ¿no? Porque no es lo mismo cuando hablamos y no está pasando algo particular así en la comunidad, digamos. Pero nada, ayer la verdad es que fue como fue, fue como muy arrollador la sensación de muchos dichos revictimizantes o de muchos
muchas cosas. Así que vamos a empezar. Hola, mi amor. Se conectó Fisión Ciruja, que les recomiendo que vayan a leer activistas como Fisión Ciruja, que siempre están aportando tanto a que sigamos construyendo y que sigamos pensando. Porque antes de empezar, tengo ganas de decirles, bueno, primero que yo no soy una política, así que yo no quiero convencer a nadie. Yo no soy política, no soy partidaria. Ahí está mejor expresado. Yo no soy partidaria, así que yo no quiero convencer a nadie para que se sumen a mi kiosco de nada. Bueno, tengo un kiosco de nada. Soy una persona que escribe, se autoedita, doy talleres, independiente, autogestive. Esto lo aclaro porque a mí no me interesa persuadirles y inducirles a que piensen de cierta forma o convencerles o todo ese tipo de palabras que me parecen nefastas, que pertenecen a una ideología del partidismo y de la cooptación y de la cultura del abuso al final, ¿no? Entonces, primero decirles eso, que no hablo desde ese lugar, así que si están de acuerdo o no están de acuerdo, a mí ese no es mi problema. Yo hablo desde un lugar también como sobreviviente de abuso sexual, o a mí me gusta más llamarme ex víctima para poder generar un movimiento en eso, ¿no? Y también desde un lugar en el cual he denunciado penalmente y he pasado por un escrache y etcétera, etcétera. Y también por denuncias y etcétera. Bueno, lo primero por lo que quisiera empezar, estoy como un poco movilizada, así que quizás se me corta la voz y esas cosas. Por lo primero que quería comenzar es por, bueno, a ver, primero que nada el adultocentrismo, ¿no? Comprender en el mundo adultocéntrico que vivimos, pero además cómo lo alimentamos, cómo retroalimentamos esto, ¿no? Cómo pasamos todo desde este adultocentrismo, antropocentrismo también, ¿no? Como un egoísmo. Y esto es interesante para pensar en dónde la niñez tiene una autonomía de su cuerpo y tiene una autonomía de su cuerpo y de su ser completo, ¿no? Hasta dónde un adulte puede interferir y hasta dónde no. Porque yo he leído en Facebook personas que se preguntan hasta qué es abuso y qué no es abuso, hasta dónde es abuso y hasta dónde no es abuso. Cosa que me parece nefasta y terrible, pero bueno, lo quiero traer para... Si ustedes escucharon o leyeron algo muy nefasto, compártanmelo porque tengo ganas de que sea interactivo y que podamos charlar y que podamos construir conocimiento, porque esa es la idea, ¿no? También. Así que bueno, esto, ¿no? Bueno, yo no me voy a poner a explicar qué es abuso y qué no es abuso, porque creo de que todos sabemos qué es abuso y qué no es abuso, pero por lo menos quienes estamos acá. Pero sí decir que hay una naturalización de ciertas prácticas de los adultos provenientes, ¿no?, de esta cultura del abuso, del adultocentrismo, que no solo que están mal, sino que son propias de esa cultura del abuso, que son propias de esta cultura colonizadora, extractivista, adultocéntrica, capitalista, ¿no? Como esta idea de extractivismo de lo vulnerable. Ni siquiera voy a decir niñez, porque también pasa con personas adultas, pero bueno, particularmente con la niñez, ¿no? Va más allá de lo que está bien y lo que está mal, porque también está bueno que empecemos a pensar y a repensar qué es lo bien y qué es lo que está mal, ¿no? Para salir un poco de las respuestas meramente morales y no convertirnos en TERF, por ejemplo, ¿no? Para salir un poquito de esas respuestas y decir, más allá de qué está bien y qué está mal, ¿a qué responde que una persona esté tocando el pecho, una persona adulta, un varón heterosis adulto le esté tocando el pecho a una niñez delante de otras personas? ¿Y por qué eso es abuso? ¿Qué opera ahí y por qué eso es abuso? ¿O es una situación abusiva?
Yo me parece que también acá hay varias aristas para pensar, como cuando hablamos de cancelación, como cuando hablamos de escrache, como cuando hablamos de sistema penal, siempre hay muchas aristas y no podemos, por eso mismo está bueno no pensar en términos de bien y mal, porque no podemos quedarnos pensando desde un formato binario, porque la verdad es que nada, no te va a aportar a tu crecimiento y no aporta al crecimiento. Es interesante pensar de que hay multiplicidades de factores y de situaciones para pensar, para nombrar y para tener en cuenta para pensar los hechos. Entonces, por un lado, ¿no? Hubo una crítica muy fuerte a que se exponga a la niñez. Por otro lado, hubo una crítica muy fuerte de que el abuso es abuso cuando la niñez o la persona que fue abusada dice que eso es un abuso en sí, ¿no? Empiezo por acá. Estoy un poco, perdón, lo vuelvo a decir, estoy un poco como, no sé qué palabra usar, no es nervios, es como muy movilizada por el tema, porque me lleva directo a situaciones de la niñez muy parecidas y que son muy nefastas y me generan como mucho escozor interno explicarlas, ¿vieron? Es como que por un lado siento que mi comunidad, la comunidad en la que puedo hablar acá virtualmente, me puede comprender y que por algo están acá y tienen ganas, pero es como algo que es como digo, ¿por qué? ¿Por qué? Es muy insoportable. Pero bueno, voy a seguir. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a pensar en qué tipo de adultez nosotros queremos crear, ¿no? Porque también yo pienso mucho en que no tenemos referencias de una adultez distinta. Estamos armando una adultez no abusadora. Porque todos tenemos resabios de una cultura abusadora, misógina, machista, patriarcal, racista y todas las connotaciones que muchos ya hemos estudiado, observado y observado también dentro nuestro, porque son muchos dispositivos que son muy difíciles de desmalezar, de observar, de hacernos cargo, de desincrustar, se vuelven a activar en muchas situaciones, cosas que el cuerpo, ¿no? Que van más allá de une, pensamientos, ¿no? De repente te encontrás pensando algo que decís, ¿por qué estoy pensando esto? Bueno, esto tiene que ver con todo este sistema, ¿no? Que está prehecho a nuestra existencia, además. Entonces es algo que está muy adentro de nosotros, en nuestros comportamientos, en nuestras palabras. Si nos ponemos a pensar quiénes son los dueños, ¿no? los dueños del lenguaje, ¿no? Bueno, el colonialismo, un montón de cosas para pensar y entender, ¿no? Desde dónde yo me paro para construir libertad, porque en última instancia, desde mi lugar, ese es el activismo que me interesa, construir libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, otra charla. Pero bueno, nada, como para empezar a poder corrernos y observar lo que nos sucede desde otros lugares, desde lugares que no sean preestablecidos. Todo lo preestablecido, todo lo masivo, yo les invito a que dudemos y que nos hagamos ciertas preguntas, más allá del consumismo, ¿no? Porque obviamente que hay cosas que se consumen como Instagram, por ejemplo, pero sí como hacernos ese replanteamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo una teoría de que creo de que hay algo muy intenso que nos sucede, que es la influencia de los medios, ¿no? La influencia de los medios de comunicación y de cómo somos una sociedad también donde nos están educando constantemente cómo es que nos debemos de comunicar y en qué términos nos tenemos que comunicar. Nada, basta prender la televisión o entrar a internet como para poder observar esto, particularmente en la televisión, ¿no? Esta cosa de la espectacularización es, bueno, además de ser de cultura del abuso, la espectacularización como esta cosa verticalista, como esta cosa abusiva, ¿no? Como la puja del poder. Y yo creo que ahí es donde también hay que parar y observar. ¿Por qué lo digo? Pareciera que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Tiene que ver en el sentido de que
se repiten discursivas sin ni siquiera hacer un parate y una observación de qué es lo que yo estoy repitiendo. Si lo que estoy diciendo realmente estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Se repiten eslóganes y pensamientos desde una lógica que tiene que ver mucho la comunicación, ¿no? La comunicación, me refiero al sistema de comunicación de persuasión, de manipulación. Y esto lo digo ¿por qué? Porque además de esto de me fui y no seguí con el tema que estaba hablando, perdón, pero bueno, me van a tener que saber entender mi dispersión en este momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, leía a un activista diciendo de que lo bancaba a este cantante porque era una persona pobre y que las personas pobres siempre fueron señaladas y que había como un estigma y que por eso lo bancaba, que eso no era abuso y que lo bancaba. Pero nombró esto particularmente, te banco porque, porque a los pobres siempre nos estigmatizan, eso dijo exactamente. Y hay como un odio a la pobreza solapado en estos discursos que está muy interesante que nos empecemos a hacer cargo y que lo empecemos a observar. Y no desde un lugar, no sé, mi familia fue re pobre, o yo soy pobre, o yo soy clase media, o no desde ese lugar, desde el lugar de empezar a ver las discursivas y lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, si está coincidiendo o es coherente realmente con lo que estoy pensando o lo que estoy haciendo. Primero porque no es una persona pobre. Lo mismo se dijo con el futbolista, ¿no? Que era una persona que había venido de un lugar humilde. Bueno, había venido de un lugar humilde cuando era un niño, cuando cometió los abusos que cometió. Era una persona adulta y rica, millonaria, recontra turbia y con mucho poder. Bueno, esta otra persona quizás no tiene el poder que tiene esa persona, pero tiene una llegada cultural muy grande, una influencia muy grande, y en este momento en el que este video se hace viral, no es una persona pobre ni sin recursos. Y además de eso, ¿por qué tenemos que preconcebir que porque una persona no tenga recursos, entre comillas, como dice Fisión Ciruja, que critica esta frase, ¿no?, de bajos recursos, y ella dice alto tu capitalismo? ¿Por qué pensamos que una persona por ser pobre no tiene potestad para poder comprender lo que está bien o lo que está mal? ¿Qué es un abuso y qué no es un abuso? Tenji dijo algo muy interesante, Fisión Ciruja, que les invito a seguirle. Dijo algo con respecto a la ESI, porque mucha gente pidió que haya ESI en todas las escuelas, ¿no? Y también, bueno, como para pensar en qué estamos pidiendo cuando pedimos las cosas y empezar a hacernos cargo, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, tiene que haber más ESI en la escuela. No, a ver qué estás haciendo vos en tu casa, en tu familia, porque estoy segura que estas situaciones nos pasaron otras veces, porque pasa. Una de las situaciones de abuso que yo he vivido fue a mis 9 años y fue mi primo, que está preso hoy en Marcos Paz también, y fue porque me levantó haciendo un juego que era como que me decía que yo hacía que me iba a hacer volar como un avioncito, algo así. Yo tenía 8 o 9 años y me levantó y me metió la mano por abajo del vestido. Bueno, en fin, no voy a contar más detalles porque saben que a mí no me gusta generar revictimización, pero quiero decir de que eso pasó en una comida familiar a las 5 de la tarde y yo estaba siendo abusada, porque eso es un abuso, porque el cuerpo de una niñez no se tiene por qué tocar. Acá hay varias cosas para pensar, porque obviamente van a decir, bueno, pero no sé, yo tengo una hija y lo tengo que bañar. Bueno, no es lo mismo, no estamos hablando de eso, no mezclen todo en la misma olla. Por eso es interesante ver y entender y saber que todo tiene muchas perspectivas para mirarlo, y no nos traten de pelotudes y nos quieran venir a jugar por izquierdas con respuestas completamente dañinas y nefastas, porque la verdad es que te contesten eso, que también lo he leído, es como las cosas que tenemos que leer y contestar y soportar, la verdad. Porque cuando uno es sobreviviente de abuso sexual, después un poco como que es sobreviviente del mundo, porque la verdad es que el mundo como está hecho a base y por el abuso,
es una constante, ¿no? Salir a la vereda y encontrarte con todo eso una y otra vez. La verdad es que nos abrazo sinceramente en la fortaleza que tenemos que crear todos los días y en todo momento, en cenas familiares, en almuerzos, en la calle, en la televisión, en las redes sociales, porque es nefasto. Pero bueno, más allá de eso, es interesante pensar, primero, para no irme de las ideas, en la autonomía de la niñez, empezar a corrernos del pensamiento adultocentrista, empezar a corrernos del pensamiento adultocentrista, porque el pensamiento adultocentrista también es un pensamiento abusivo, porque tiene impuesto la verticalidad y tiene el extractivismo, como la toma, ¿no? de la niñez, por el simple hecho de ser niñez. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, bueno, se criticó mucho que hayan puesto la imagen de la niñez y que era abuso si la niñez decía que era abuso. Bueno, eso es una falacia, es una mentira. Nosotros, si creamos otra adultez, una adultez que sea responsable, una adultez que se corra del poder verticalista, que se corra de la persuasión y la manipulación, que se corra de los juegos de poder moralistas y abusivos, y etcétera, 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 comprendemos de que un adulto puede ser, es una persona que puede ser una cuidadora, puede ser una cuidadora de una niñez, pero hay un límite, porque es otra persona más allá que sea una niñez, ¿no? Entonces yo puedo ver cosas por el hecho de que soy más grande, pues tengo más experiencia, que la niñez no ve, porque obviamente es una niñez. O sea, a ver, lo voy a traer a primera persona para que se entienda. Hola, Has. Yo cuando tenía 4 años, yo no era consciente de que había sufrido un abuso, porque tenía 4 años. No había ni siquiera, no tenía conciencia ni siquiera de lo que era el sexo, o sea, tenía 4 años. Una niñez, ¿no? Bueno, cuando el tiempo pasó y empecé a tener información de mi cuerpo, del ciclo menstrual, de la sexualidad y etcétera, empecé a darme cuenta de que lo que había vivido había sido un abuso sexual. Pero fue luego de tener la información. Y esto es algo que no estoy diciéndolo yo, Ariel, sobreviviente de así. No, lo dicen todas las personas, especialistas, maestres, que están en las escuelas y que dicen, después de dar una charla de abuso sexual, nos caen mínimo 3 personas del aula que nos dicen, a mí, o mi papá me toca, mi esto, y bueno, todas esas historias horribles. Entonces, es otra, como que eso que nos pinchan un poco, ¿no? Como que nos quieren pinchar, como que es un poco un probar, ¿no? Y por otro lado es no querer hacerte cargo. Y ahí es donde vuelvo a este pensamiento de la espectacularización y el de no tener ganas de pensar y de analizar por tu cuenta. Y de que cuando recibís una información y estás escuchando, viendo algo, pararte un minuto, observarte y poder sacar una conclusión propia para poder ser un ser crítico. Más allá de tu ideología política y etcétera, ser crítico. Por eso mismo les digo al principio, no soy una persona partidista, así que no me interesa convencerles. Me interesa compartir y generar conocimiento en colectivo, ¿no? Muchas de las cosas que digo pueden no estar de acuerdo y está muy bien, pero sí tomarnos el momento para pensar lo que estamos viendo y lo que se está reproduciendo y lo que estamos reproduciendo. Entonces, la niñez no necesita por qué tener que nombrar al abuso, porque quizás no tiene los recursos lingüísticos ni siquiera para decirlo, porque no lo sabe desde ese lugar, quizás lo sabe desde otro lugar. De hecho, cuando un abuso se denuncia en el sistema penal, hay un proceso para saber que es horrible, pero hay un proceso para saber si la persona sufrió abuso o no, donde interceden psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras y etcétera. ¿No? Entonces, ¿cómo pueden decir que si la niñez no lo dice no es abuso? Es terrible, terrible. Es una adultez del mal, una adultez abusiva. Y tenemos que hacernos cargo para poder elegir qué tipo de adultez queremos ser, qué tipo de ser humano queremos ser. Eso me parece interesante e importante. Así como para hablarlo
como para decirlo también. Bueno, voy a descansar un segundo y voy a tomar un mate. Porque me caliento, la verdad, me enojo. Ayer estuve muy enojada, ahora me estoy empezando a relajar un poco. Estuve muy enojada, muy triste, hasta lloré, porque realmente es muy desesperante, a veces es muy desesperante. Porque es como esto, ¿no? Como cuánto más, cuánto más, cuánto más hay que explicar. Cuánto más hay que seguir diciendo y nombrando. Pero bueno, nada, creo que es importante decir, seguir nombrando, poder corrernos de ciertos lugares a los cuales este sistema nos quiere arrinconar constantemente. Yo estoy segura de que podemos construir un mundo sin abusos, lo digo siempre, y que podemos ser identidades que se corran de esos lugares a los cuales nos quieren llevar constantemente. Pero para poder corrernos y hacer ese trabajo tan profundo y tan íntimo, porque es un trabajo muy íntimo, realmente debemos de darnos ese momento de alerta, ¿no? De atención, de observación, de observar lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, lo que nos genera. Yo hoy hablaba con una amiga que me decía, lo que me generó fue asco, así que lo que es un asco. Como, qué bueno empezar a sentirnos, ¿qué es lo que me genera esto? ¿Qué me genera cuando veo esto? Volviendo un poco a esto de que también leí, de que lo voy a decir tal cual como lo leí, yo tendría que hacer capturas de estas cosas, porque estas cosas que digo son de Facebook. Leí algo como que en los barrios marginados las personas se demuestran el cariño con un beso en la boca o con ese tipo de caricias. Bueno, yo primero que nada quiero decir de que vuelvo a insistir de que hay un odio al pobre solapado constantemente en esta sociedad nefasta y careta, porque díganme si eso no es odio a la pobreza, pero bueno. Y de mucha gente que le encanta perpetrar también las clases, que hablan mucho de romper con las clases y etcétera, y les encanta perpetrarlas desde sus lugares partidarios y políticos también. Me parece que más allá de las vivencias de cada uno y de pensar lo que sucede en cada problemática dependiendo de su instancia social, no quiero decir clase social, creo que más allá de eso no podemos decir de que una persona no tiene la capacidad de observar cuándo está siendo abusiva sobre el cuerpo de otra persona. Yo creo que todos tenemos la capacidad de esto. Una caricia es acá, en el cachetito. Una caricia en la cabecita, en el pelo, en la manito. Eso es una caricia, no en el pecho. Un lugar que encima, por el patriarcado, está hipersexualizado. Porque además eso, como los cuerpos son objetos, particularmente los cuerpos de las niñeces, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las feminidades, los cuerpos de las disidencias, ¿no? Son objetos porque el macho es el dueño en el patriarcado de absolutamente todo. No podemos negar que hay partes del cuerpo que están hipersexualizadas. Así que no me vengan a decir que es una caricia si te están tocando el pecho o están tocando cualquier otro lugar que está hipersexualizado. Menos por un adulto, y en la situación que vimos lamentablemente en el video. Luego sí, obviamente que me parece que es importante destacar de que sí hay que tener cuidado con las redes sociales, no se puede compartir un video de una niñez sin taparle, sin blurearle la cara. Eso pasó, eso no está bien y eso hay que decirlo, hay que tener cuidado, hay que tener respeto, hay que romper con un adultocentrismo. Está bien si sentimos un montón de rechazo y de repudio y queremos visibilizar algo, pero tenemos que tener la instancia de repensar y entender de que hay una niñez de por medio y de qué manera puedo visibilizar sin generarle un daño a una niñez, porque seguramente se ha generado un daño en esa niñez, porque quizás esa niñez no tiene conciencia de que lo que ha vivido es un acoso o un abuso, ¿sí? Entonces sí que hay que tener
esos cuidados y sí que tenemos que ser críticos con eso. O sea, que nosotros hablemos de un tema, como lo dije recién, no nos exonera de la parte en la cual tenemos que ser críticos y decir, hey, pará, esto no está bien, esto no se tiene que repetir, no tenemos que repetir, mostrar caras de adolescencia, juventudes o niñeces. Eso está mal, eso es intrusivo sobre la independencia y la autonomía de esa niñez, esa juventud, y eso no lo tenemos que reproducir, así que eso no estuvo bueno y no está bien. El hecho en sí, que sea visibilizado, y ustedes ya saben lo que yo pienso, yo creo en el escrache y en la cancelación como una herramienta de autonomía y de autogestión de las personas que somos sobrevivientes o exvíctimas de abusos. En un sistema capitalista que se basa en el consumismo, lo único que tenemos como poder es dejar de consumir, elegir dejar de consumir. Así que obviamente que creo en la cancelación. También leí mucho esto, ¿no? Como salió el tema de la cancelación. ¡Ay, se sale a hacer una casa de brujas con esto de la cancelación! De repente todo el mundo cancela a alguien por un video. Bueno, lo mismo pasó con el futbolista, ¿no? Hay una foto de él con 2 menores de edad desnudas y eso no basta. Hay personas para las cuales las pruebas no van a bastar jamás. Y eso lo digo también como sobreviviente del sistema penal, donde conté no yo sola mi historia con un sujeto, sino más de, no sé, éramos como 100 testigos, de las cuales mínimo 20, 25 contamos situaciones puntuales de abuso y de violación y de golpes con ese sujeto, y todavía habían personas que seguían diciendo que estábamos mintiendo y lo siguen diciendo. Así que, nada, hay que desempolvarse de eso, porque lamentablemente hay personas para las cuales nunca les va a bastar. ¿Por qué? Porque son cómplices, porque son encubridores, porque también perpetran el abuso, porque muchas veces son abusadores, porque no quieren ver los abusos que han vivido o que han visto y no han hecho nada, porque es muy difícil hacerse cargo de que hemos vivido un abuso o de que hemos sido cómplices. Muchas veces esas situaciones se dan sin darte cuenta, ¿no? Porque yo estoy segura de que cuando a mí me pasó a los 9 años de que mi primo me levante y me toque, la mayoría de las personas que estaban ahí no se habían dado cuenta, porque era una situación de lo más normal y de lo más familiar, un almuerzo. Bueno, yo entiendo de que es muy difícil decir, ay, mira, esto pasaba al frente de mis ojos y yo no hice nada, no vi nada. ¿Qué me pasa que no estoy viendo esto? ¿Qué me pasa que pasa una situación de abuso y no estoy viéndolo? Y ahí podemos pensar en un montón de cosas, ¿no? De este sistema. ¿Cuántas cosas vemos en la calle? ¿Cuánta naturalización del dolor, del sufrimiento, del abuso, de la violencia tenemos metido, ¿no? Estamos en una situación muy violenta como lo es la pandemia. Entonces también pensar en esto, ¿no? Para mí me parece muy interesante corrernos del adultocentrismo como primer paso hacia una adultez libre de abusos. Corrernos del adultocentrismo es corrernos de muchos lugares de mierda, muchos lugares de esto, ¿no? De verticalismo, de egoísmo, de ensimismamiento, ¿no? Esta cosa egocéntrica del mundo adultocentrista. Gracias y les felicito a todos quienes están cancelando y repudiando a este sujeto, a este macho asqueroso, abusador, porque sí, las cosas se llaman por su nombre. Un abuso, no, a ver, también esto otra vez dejarlo en claro, y también yo sé que la mayoría de las personas que están acá, muchas coinciden conmigo, pero está bueno para que generemos discursivas entre todos, porque muchas de las cosas que estoy diciendo yo me enriquecen mis amigues, me enriquecen muchos otros activistas que leo, y es importante que eso, ¿no? Que vayamos tejiendo nuestras discursivas. A ver, creo que entró un hate, así que ¿cómo hago para eliminar? No tengo este temita. Bueno, después veo. Me lo voy a anotar porque después lo elimino. Ahí va. Así que bueno, si quieren compartirme algo, les comparto que prendí una velita acá para que me acompañe. Voy a tomar un mate. Gracias por escucharme, para mí es muy valioso. Para mí es muy valioso que me escuchen y es muy valioso poder estar diciendo todas estas cosas.
y que cada vez que sintamos de que nos ponen barreras, poder decir, yo puedo romper con esas barreras violentas del abuso, ¿no? Puedo romper y puedo ir más allá. Y creo que la salida es esa, generar conocimiento colectivo. Voy a leer algunas de las cositas que me dejaron. Hola Vitka, gracias a vos. Hola Ari, me gustaría conversar con vos por este tema en particular. Hice un video en mi G por si te interesa verlo, estoy súper interpelado con este tema en particular. Bueno, dale, escríbeme por privado y lo chusmeo y la mejor. Ay Ariel, cuántas faltas en tus vivos, qué importante escucharte, el abuso es mayoritariamente callado, mucho más en la niñez, dice la licenciada Vanelias, que es un amor. Ese discurso adultocentrista es tan violento, exacto, es muy violento y perpetra el abuso. Si nosotros tenemos en claro de que de ciertas cosas de este sistema, que este sistema tiene esos rasgos, esas características, es interesante ponernos a pensar cada vez que sucede una situación y entendiendo todo el contexto, ¿no? Porque si no es como volver a empezar una y otra vez. Y no, nosotros hemos puesto el cuerpo, hemos puesto la psiquis, seguimos haciendo activismo, pero no en la nada, sino que hay toda una construcción, un bagaje histórico que empezó con Mailén y con Rocío haciendo un video denunciando un cantante famoso, que empezó con una pancarta que levanté yo que decía no nos callamos más, que empezó con compañeras denunciando con pancartas en las clases a machos profesores abusadores en la UBA y en el UNA de Artes. Así empezó el no nos callamos más y el movimiento de basta de abusadores y violadores en todos lados, que aunque quizás estas proclamas, bueno, la de basta quedó un poco como en el pasado porque fue todo un movimiento particularmente con músicos y gente del arte, entre comillas, porque ya sabemos que los abusadores no son artistas, no son cantantes, no son futbolistas, no son herreros, no son, no sé, maestros, no, son abusadores, ¿sí? Eso es como muy importante tenerlo en cuenta. Una persona una persona que abusa, acosa psicológicamente, sexualmente o físicamente a otra persona, todo lo que hace está teñido de ese abuso. Y más que nada cuando es abuso sexual. Entonces, ¿y por qué digo más que nada? Por todo lo que incluye y lo que genera un abuso sexual, que tiene características muy particulares. Hoy en día, yo les digo, con 31 años, yo tengo 31 años y hoy en día veo consecuencias de los abusos que he vivido a mis 4, 9 y 14, 15, 16, 17, 18 y 19 años. O sea, durante mi niñez y mi juventud. Cosas muy puntuales, muy de la tangibilidad, problemas en mi garganta, problemas en mis pulmones, problemas dificultades a la hora de expresarme, de vincularme, un montón de cosas, ¿no? De miedos, de triggers que quedan en el cuerpo, de sensaciones, de recuerdos. A mí ver este video me generó muchísimo revoltijo emocional y físico. Entonces no es que esto, ay no, es algo que se supera y ya. No, es una transformación constante. Si bien podemos corrernos del lugar de víctimas y movernos hacia otros lugares mucho más amenos con nosotros, que somos mucho más que lo que nos pasó en el pasado, que los abusos, más allá de eso sí es real que convivimos con una fuerza, tener que generar una fuerza de voluntad por vivir muy grande. Y les puedo asegurar que a los abusadores eso no les sucede. Dice si siguen abusando una y otra vez, y los abusadores son abusadores para siempre, o sea, un abusador no cambia, un abusador es abusador para siempre, es como un femicida. Te entiendo, yo también muy enojada y llorando, bueno, mucha fuerza, me pasó igual, mujeres me han dicho muchas cosas hirientes, te mando mucha fuerza. Paula dice, te juro que te transcribiría porque tu crítica me parece muy muy clara y necesaria de compartir. Bueno, gracias. Pronto voy a liberar nuestra alma, nuestra autonomía. Anoche tuve un pico de ansiedad de escuchar tanta mierda, principalmente de espacios que supuestamente son seguros. Bueno, eso también es interesante, ¿no? ¿Qué son los espacios seguros y qué son los espacios no seguros? Yo creo de que quizás esa niñez
siente y piensa que estar en la mesa con sus familiares es un espacio seguro, y claramente no lo es. Entonces, ¿qué son los espacios seguros? Yo creo que a veces en instancias ni nosotros somos un espacio seguro con nosotros mismos. Así que creo que también hay que sacarle un poco de el velo a esto, ¿no? Que tiene que ver con esto de corrernos de lo que está bien y lo que está mal, corrernos de la mirada binaria y poder observar una amplitud, poder observar de que hay muchas aristas, poder observar de que no es solo una respuesta, no es solo una respuesta, porque hay un montón de situaciones muy diferentes y cada situación tiene su complejidad y su particularidad. Entonces, es interesante poder abrirnos a nombrar desde ese lugar, desde un lugar que es mucho más amplio, mucho más abarcativo. Sí, voy a guardar el video. La cultura de la violación clasista y racista que siempre intenta justificar a cómo de lugar el abuso y las relaciones de poder. Sí, que intenta justificar, sí, todo el tiempo. Y tienen la historia de su lado, los medios de su lado, ¿no? Imagínate si eso lo hacen público, ¿qué harán cuando no lo filman? Total. Creo que sí, cancelación. Gracias a vos, Ari, por compartir tus palabras. Ayer fue un día muy triste y eran necesarias. Gracias. Ari, gracias por tu punto de vista. Realmente no había ni notado ni siquiera que era en el pecho. Pensé que había tocado su panza. Bueno, no importa. No hay que meterle la mano abajo de la remera a ninguna niñez. Circuló mucho esto de que si todo es abuso, nada es abuso, me resultó muy violento. Eso es tremendo. Eso yo pensé que había quedado en el pasado, esto de qué es abuso y qué no es abuso, ahora todo es abuso. Bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, todo es abuso. Lamentablemente vengo a decirte, cuando nos pasa esto hay que decir, lamentablemente vengo a avisarte y a decirte de que vivís en una cultura de la violación. En este momento hay guerras en el mundo, en este momento están matando gente. No solamente en nuestro país, sino en el mundo. O sea, hay una cultura de la violación masiva. Lo ves en los medios de comunicación, lo ves en la educación, lo ves en las religiones, lo ves en la institución familiar, lo ves en el sistema de creencias, lo ves en todo lo que quieras observar y estudiar. Hay una cultura de la violación, del abuso, misógina, patriarcal, capitalista, clasista, racista, antropocentrista, adultocentrista, con un montón de connotaciones del mundo macho. A mí me gusta resumirlo, mundo macho. Entonces, sorry si se te cae toda la ilusión, si se te cae la biblioteca, se te cae el marido, el perro, no, el perro no. Si se te cae el marido, el hijo, el abuelo, el cantante, el futbolista, se te caen todos y bueno, lamentablemente es así. Es el mundo que ha creado el ser humano y nos tenemos que hacer cargo si es que queremos transformar algo. Porque de lo que yo no me puedo hacer cargo, no voy a poder observarlo y no voy a poder transformarlo. No voy a poder decir, ok, me doy cuenta de esto, entonces no lo elijo más. O entonces intentaré no reproducir ciertas lógicas. Pero si yo lo niego, entonces es ¿por qué? Porque estoy cómodo dentro de ese sistema. Porque estoy cómodo, porque me estoy retroalimentando de alguna forma, que eso es lo que sucede con la mayoría de las feministas encubre violadores y abusadores. Casi siempre tienen un kiosco o algo armado donde hay machos de por medio que están sosteniendo eso. Entonces, a mí lo que me interesa es esto, que podamos construir un pensamiento propio entre tanto masticado, entre tanto lupeado, entre tanto masivizado y espectacularizado. Hace poco tiempo pasó también la situación de una niñez violada en una situación de calle. Se dijeron cada barrabasada, no me voy a meter en ese tema, pero hace poco sucedió algo parecido en otras circunstancias, pero que también se empezó a hablar del tema del clasismo. Sí, obviamente que hay un ensañamiento cuando las personas, en este caso hubo un ensañamiento, por medio de los medios masivos, porque los medios masivos, ya sabemos, ¿no? Son súper odiapobres, entonces no van a hablar de cómo los políticos de derecha y tantos políticos están recontra escrachados y denunciados por abuso sexual. No van a visibilizar esas noticias. Les conviene visibilizar a una persona que vive en la calle y que hoy en día ni siquiera sabemos si esa persona, si esa niña hoy en día, no sé, tiene un techo. O sea, eso tiene que ver con la cultura de la espectacularización y cómo son los medios de comunicación y cómo se establecen esas tejes de poder.
Pero más allá de ese teje de poder, que lo podemos ver, yo no puedo decir de que una persona violadora es menos violadora porque es pobre. ¿De qué estoy diciendo? De que o sea, no tiene sentido ese pensamiento. Estoy encubriendo a un violador, estoy perpetrando la violación. O sea, no, es que no tiene sentido, es que se cae. O sea, lo digo y no tengo nada para decir porque lo digo y, o sea, se cae. No tiene sentido, no tiene sentido. Circulo mucho esto. Desde que vi el video estaba esperando tu mirada siempre tan clara y necesaria. Muchas gracias. Qué dolor me da que se pase por encima de todo ese activismo y se diga cualquier disparate, que se siga cuestionando el rótulo que le damos a cosas claras. Que esta situación haya sido repudiada masivamente es gracias a la que venimos denunciando, sí. Somos mucho más de lo que vivimos en el pasado, totalmente. Siempre muy urgente y necesario escucharte, gracias. El perro no, por favor, que amamos a los perros. Me refería a la construcción esa heteronormativa, ¿no? De la casita, el marido, el hijito, el perrito. Pero no, les animalites no, por favor. De hecho, esta cultura del abuso también tiene como víctimas a los animales, así que, bueno, nada, creo que me he expresado todo lo que quería expresarme. Seguramente, como siempre, me van a quedar cositas por decir. Si quieren aportar algo en este momento, decir algo, preguntar algo, comentar algo, son bienvenidos. Me voy a quedar unos minutitos más. Me hizo muy bien expresarme y decir todo esto que siento, me relajó mucho. La cultura del abuso está tan arraigada que bueno, no sé, lo que pasó con la proclama de Ya no nos callamos más, ¿no? La espectacularización, el robo a nuestras historias, lo digo siempre, lo voy a seguir diciendo porque es algo que me dolió y que hoy en día digo, por favor, qué daño, qué ganas de hacerle daño a las víctimas, pero no solamente a las personas que fueron víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, gracias Cami, sino también las personas que deciden cortar con el abuso, las personas que deciden expresar, nombrar con nombre y apellido a los abusadores, porque el escrache y la cancelación hablan de dos cosas fundamentales. Por un lado, hablan del poder de ejercer nuestra autonomía y libertad de expresión en su máximo poder, porque estoy nombrando con nombre y apellido a personas que perpetraron abuso y violaciones. O sea, eso es por un lado. Y por el otro, la cancelación es la potestad y la autonomía que yo tengo de poder elegir qué quiero consumir y qué no quiero consumir, porque estoy construyendo la historia y estoy construyendo la sociedad, porque soy un individuo que construye al colectivo también. Entonces no es inocente o no es, no pasa nada si dejo de comer carne o si dejo de consumir abusadores y violadores o si dejo de perpetrar ideas racistas o misóginas o patriarcales o heteronormativas. No, sí pasa, somos parte de la historia. Entonces ahí es donde están esas contradicciones en el activismo careta, ¿no? Que te dice una cosa y te vende una cosa por esta sociedad espectacularizante y capitalista y hace otra por completo distinta en sus acciones cotidianas y constantes. Entonces ahí es donde está interesante observar y ponernos críticas y no tiene que ver con, porque ahí leí, estuve también muy metida, hace un tiempo estaba como viendo unos discursos terribles de personas de allá de España que son como muy famosos. Es otro tema, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el abuso psicológico también, porque creo que ejercen abuso psicológico. Y nada, esta cosa del convencer, ¿no? De la persuasión, ¿no? Bueno, poder entender de que eso está viniendo todo el tiempo, decir, a ver, si me corro de estos mecanismos, de estas formas de la situación, de la manipulación, ¿qué puedo observar yo? ¿Qué puedo ver yo? ¿Qué puedo nombrar yo? De esto que acabo de decir, por ejemplo, ¿no? De la cancelación y del scratch, de la visibilización. ¿Qué potencias tiene y qué potencias no tiene?
cuando repito como en loop, cuando se dice que somos punitivistas, que- la persona que está repitiendo eso, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Porque no es millonaria, eh, o sea, es como terrible, es como cuando yo decía, ¿no? En un libro que colaboré, que punitivista es que otras víctimas del patriarcado defiendan al patriarcado, eso es muy punitivista, ¿no? Así que cierro este vivo diciendo que punitivista es la violación, punitivista es el silencio, punitivista es la complicidad, punitivista es el encubrimiento, punitivista es la naturalización del abuso y es muy duro la instancia en la que nos damos cuenta de estos mecanismos y dispositivos y tenemos la opción de hacernos cargo o no hacernos cargo. Ojalá cada vez seamos más que nos hagamos cargo y que transformemos este mundo de abusos en otra posibilidad. Eh, es muy duro para las personas que sobrevivimos a abusos cada vez que suceden estas cosas, pero creo que también es una oportunidad de seguir generando conocimiento y herramientas para ir más allá de lo que se ha impuesto, ¿no? Como regla obligatoria, que es la violación. Así que eso. Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por escucharme. Voy a dejar el vivo. Seguro que lo llamo punitivista a la violación. Ahí voy a ver qué nombrecito le pongo. Bueno, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande y ojalá que se pueda compartir porque muchos activistas estamos rebañados. Yo soy una y muchos de mis vivos no se pueden compartir, así que es una cagada. Pero si pueden comentar ahora cuando lo comparto en mi feed, si lo pueden comentar, si lo pueden compartir por mensaje privado, a quienes crean que le puede servir, sería genial y ayuda a que sigamos repensando todas estas cosas. Y siempre están invitadas también a escribirme por privado si quieren seguir charlando. Yo me recopo, me encanta. Les mando un abrazo grande. Espero que anden bien todos. Gracias.